una famosa influencer que estaba muerta vuelve a la vida para contar los secretos más oscuros del grupo de celebridades más famoso de la nación. Ella se llama Zoe y está dispuesta a contar cada detalle de su carrera turbulenta como influencer. Todo comenzó hace un año. Ella solía vender cosméticos junto a su mejor amiga. Por esas casualidades de la vida, un día se topó con una vieja conocida llamada Oh Min-hye. Ella fue quien trató de meter a Ari a su grupo de influencers llamado La Sociedad Gavin, el cual está conformado por Angela, Gina, la princesa Shin Chang-hee y por último Yoran. Ellas son las chicas más famosas de las redes y como su líder, o sea Min-hye, tuvo una gran discusión con una antigua miembro del grupo, decidió suplantarla con Ari, ya que luego de un escandaloso momento en una fiesta, ella descubre que Ari es pobre debido a los malos negocios de su familia. Por esta razón, aprovechando la desdicha de la joven, decide fingir ayudarla y la presenta delante de todos sus seguidores en una transmisión que ella realiza exclusivamente para desmentir todo lo que decía su antigua amiga de ella, pero además para presentar a su nueva amiga, una que es pobre y ella de corazón la quiere ayudar. Por cierto, Min-hye estaba siendo excluida del grupo de influencers, pero gracias a una de sus amigas, todas se reunieron en la transmisión. Antes de continuar, debo mencionar que por culpa de la supuesta amiga influencer de Min-hye, Ari ensució el vestido con el que fue a la fiesta, por lo que su madre se mete en un gran problema. Pero afortunadamente, la persona que era la verdadera dueña del vestido, que es ni más ni menos que la cuñada de una de las amigas de Min-hye, llamada Yeon Si-hyun, la perdona y le menciona que no se preocupe y no hace falta que le pague, ya que ella pensaba tirar este vestido. Algo que no parece del todo cierto. Como Ari recibe muchas ofertas para colaborar, visita a la gestora que se encarga de representar a Min-hye para pedirle consejos. Por cierto, ella rechazó la propuesta del CEO del lugar para convertirla en una figura pública, porque Ari no cree que tenga potencial para las redes sociales. Abrumada por el teatro que Min-hye creó solo para lucirse, deja el lugar no sin antes discutir con su falsa amiga. Al rato de deambular por las calles, Ari recibe una llamada de la policía. Necesita urgentemente presentarse en la estación. Esto parece grave, pero en realidad resulta ser un llamado del joven empresario con el que tuvo un malentendido antes de entrar a la fiesta. Él la citó allí ya que no podía contactarse con ella. Este hombre llamado Han Jong-kyung ha estado pensando todo el tiempo en Ari. Este joven tiene un misterioso interés por Ari, pero ella no tiene tiempo para esto, porque estar en contacto con las redes sociales comienza a transformarla y decide visitar al CEO de la empresa, quien se encarga de convencerla mostrándole los patrocinios y los números que puede alcanzar si se convierte en una celebridad. Maravillada por esto, los buenos comentarios y las ventas que logró a partir de la interacción con Min-hye, decide aceptar, por lo que idean un plan para utilizar la fama de Min-hye como trampolín para Ari. Esto gracias a un evento en el que ellas fingirán ser amigas. Realmente no se llevan, pero necesitan hacerlo para aumentar sus números. El plan sale perfecto y Ari consigue un gran número de seguidores. Además, publica todo lo que llevaba puesto en el evento. Al día siguiente, por un malentendido entre Ari y Min-hye, ella aparece en un evento organizado por Ji-hyun a vender ropa usada. Esto genera un bochornoso momento en el que Ari es humillada por la sociedad Gavin y cuando pensaba dejar el lugar, los nervios la traicionan y cae delante de todos los presentes. Pero tranquilos que nadie contaba con que un joven apuesto la salvaría, o bueno, en realidad no la salva, pero sí deja a todos sorprendidos, en especial a Ji-hyun, quien parece que tuvo una relación amorosa con él. Por cierto, con el exponencial aumento de seguidores, Ari consigue fans y haters. Entre sus comentarios hay una persona que se destaca, llamada BB Famous. Más adelante les contaré todo lo que hizo y quién es. Enojada por cómo la trataron las influencers, decide publicar un extenso texto hablando muy mal de ciertas personas. Ella no da nombres, pero todos comprenden que se refiere al grupo de amigas. Por provocar un caos en las redes sociales, muchas personas dejan de seguirla, lo que preocupa a la familia de Ari, pero ella está tranquila ya que tiene un plan. Pero primero deja las cosas claras, no seguirá fingiendo ser amiga de Min-hye, además no quiere que su CEO controle todo lo que haga con su perfil. Luego decide responder a la propuesta
que Vivi Famous le hace. Ellas unirán a la sociedad Gavin, llevando la historia de Ari a foros donde las personas comunes suelen comentar. Aunque las influencers tratan de dar excusas, ya nadie les cree y a continuación los números de Ari se agrandan, permitiéndole superar la barrera de los 10.000 seguidores. Además, poder generar ingresos. Con su perfil mejor posicionado, comienza a llamar la atención de todos, pero en especial la del joven empresario, quien decide hacerse una cuenta especialmente para seguirla. Él quiere seducirla, pero no tiene suerte. Ella no quiere nada con él. Como Ari está obteniendo buenos números, le pagan para participar en un evento. Esto enfurece a la princesa Jean, por lo que quiere humillarla, y esta muchacha, enfadada, pierde el control cuando ve que una vieja amiga la deja de lado para hablar con la novata Ari. Afortunadamente, Ji-hyun controla la situación, que por cierto, minutos antes estaba hablando con Jong-kyun para pedirle que no juegue con Ari. La amiga de Chang-hee se había acercado a Ari para hablar sobre los rumores que hay de que ella está saliendo con el empresario Han. Luego de retirar a Chang-hee del lugar, Ji-hyun le dice a Ari que ha comenzado a seguirla, ya que ella piensa que es una persona honesta. Por cierto, el seguidor de Ari no le revela su identidad, pero sí le pide que no dejen de estar en contacto. A partir de este momento algo en Ari cambia, por lo que comienza a convertirse en una verdadera enemiga para la sociedad Gavin. Primero tiene un incómodo momento con el empresario Han, que trata nuevamente de explicarle lo que siente y seducirla, pero no tiene suerte. Como Ari comprende que puede expandir su comercio a través de una marca propia, se presenta a comprar telas en uno de los mercados más grandes del país. Está decidida a mejorar su producto, por lo que se publicita a través de su perfil. Ella cuenta con un as bajo la manga, ya que Vivi Famous le cuenta ciertos secretos del grupo de influencers, como que Gina y Minhye tienen tiendas que venden accesorios falsos. Angela, la cual previamente quería contactarse con ella por sus buenos números, para lograr alcanzar el éxito que tiene, tuvo que utilizar su cuerpo como fuente de ingreso. Por cierto, el esposo de Minhye también tiene algo que ocultar, tiene un sospechoso trabajo como vendedor de autos. Cuando ella pensaba que todo funcionaría, lo peor sucede. Ari es partícipe de un asesinato. En realidad no, pero pudo haber salvado la vida de un joven. Resulta que Angela quería que Ari se haga amiga de Chang-hee, pero ella nunca pensó que su amiga se había drogado, por lo que cuando Ari comprende qué estaba pasando, quiso llamar a emergencias cuando ve a un muchacho desmayado, pero el esposo de Ji-hyun la silenció, como tiempo después lo hizo con la policía. Ella sabe que algo grave pasó, pero Ji-hyun le promete que lo resolverán. Por cierto, el matrimonio ya sabía sobre el método desestresante de Chang-hee. Antes de continuar, debo mencionar que Ji-hyun tuvo una conversación con Jong-kyun sobre su antigua relación y por qué se separaron. Él pensaba que era la culpa de Ji-hyun, pero parece que es todo lo contrario. Mientras el negocio de Ari comienza a dar muy buenos resultados, ella debe enfrentarse con el abogado Jin, o sea, el esposo de Ji-hyun, porque quiere callarla, pero nuestra protagonista no está de acuerdo, por lo que tiene un nuevo momento incómodo con Jong-kyun, que le pide de una manera bastante romántica que piense bien en lo que hará, ya que muchas personas, e inclusive ella, dependen de lo que diga. Por cierto, el esposo de Ji-hyun ve a su esposa mirando el momento íntimo de la parejita. Por la noche, Jong-kyun trata de amenazar al flamante abogado, pero este hombre no le hace caso, ya que se confía del poder que tiene. Cuando el negocio estaba prosperando, algo malo vuelve a suceder. Por pedido de Minhye, una famosa marca le roba la exclusividad de las prendas que Ari vende, por lo que se queda sin ropa para fabricar. Esto desencadena una gran ola de devoluciones, pero Ari no piensa perder, por lo que decidida a triunfar aparece en la casa de moda que casualmente maneja una amiga de Minhye para amenazarla, remarcándole que ella no podrá ganarle y que pronto dejará de estar en la cúspide. Por cierto, le menciona la forma tan tramposa con la que consiguió el presupuesto para ser famosa. Esta información se la proporcionó Vivi Famous. Ari no piensa perder ante la sociedad Gavin, por lo que por un imprevisto encuentro con su tío, ella decide avanzar con su negocio, pero primero amenaza a Angela para que le dé una entrada a un evento especial. Esto deja anonadada a las demás, pero logra conocer a una de las modelos más famosas del evento. Gracias a una simple foto con esta mujer, ella logra escalar a un nivel masivo. Por cierto, cierra su cuenta, no sin antes dejar un mensaje para avisar que se están reestructurando. Esto parece el fin
Jin, pero en realidad es parte de su estrategia, aunque ella no contaba con que Vivi Famous se enfurecería porque no le contesta sus mensajes. Como Ari cerró su cuenta, Jonghyun no puede comunicarse con ella, por lo que le pide ayuda a su ex, pero esto se vuelve un problema y termina nuevamente hablando de su relación y como ninguno fue honesto. Mientras tanto, Yoran descubre algo inquietante: su marido firmó un contrato de confidencialidad con el esposo de Jihyun. Además, este último sospecha que su esposa continúa sintiendo algo por su ex. Esto parece ser cierto, ya que ella mira con mucho dolor el vestido que Ari manchó y el cual usó cuando solía salir con su ex. Como Ari ya dejó de ser honesta y adorable, ahora quiere sumar un nuevo logro a su negocio, por lo que luego de estar evitando por bastante tiempo a Jonghyun, pacta una reunión con él. Ella quiere convencerlo de que se asocien, pero no sabe que él hará cualquier cosa que le pida porque está enamorado de ella y se lo hace saber con sus palabras, pero además besándola. Para cuando ellos tenían su momento romántico, el esposo de Jihyun debe afrontar la muerte del muchacho que tomó sustancias con su hermana. Mientras tanto, la fama de Ari ya alcanzó su punto máximo. Ahora sí se convirtió en una glamurosa influencer, logrando superar a toda la sociedad Gavin, y cuando tiene la oportunidad las humilla, ya que todas fueron invitadas a un evento que Jihyun estaba dirigiendo. Por la furia de la princesa Changi, ella vuelve a manchar un vestido, pero ahora Ari comprende que su estatus ha cambiado, ya que en el pasado no podía pagar el vestido, pero ahora tiene dinero de sobra para comprarlo. Mientras ella reflexionaba sobre esto, se acerca el esposo de Jihyun, quien la saluda muy amablemente, y cuando estos dos iban a intercambiar palabras, los custodios del lugar sacan a una mujer que les pide respuestas. Por cierto, Min-hye ve todo lo que sucede. Antes de continuar, debo mencionar que Ari le pide a su CEO que ya no le oferte patrocinios, porque ella será quien los elija. El joven empresario que andaba por el lugar se lleva a su crush en su coche y le promete protegerla y la toma de la mano. Luego de un largo tiempo, Vivi Famous se comunica con Ari, pero esta persona la regaña y le advierte que sea la última vez que no le responde. Claramente, esto no le gusta a Ari, por lo que se le hace saber, pero ella no contaba con que Vivi Famous la iba a amenazar con revelar sus conversaciones y cómo la ayudó a crecer. Nuestro protagonista recibe una muy buena oferta de China, la cual decide aceptar, ya que su tío le menciona que esto la ayudará a expandirse en el mercado extranjero. Pero cuando menos lo esperaba, Ari debe enfrentar un nuevo rumor, uno que la relaciona con lo que pasó la noche en la que se fugaron del bar y el muchacho se desmayó. Además, se la relaciona con el esposo de Yoran y la familia Jin. Por unos segundos, volvemos al tiempo de la emisión de CEO Ari. Ella ha colmado la paciencia del abogado Jin, por lo que necesita encontrarla, si no, perderán todo lo que tienen. En fin, volviendo al tiempo en el que Ari debía darse a conocer en China, ella cierra un majestuoso contrato con la empresa de una famosa influencer del país vecino. Ellas logran algo histórico, rompen todos los récords, pero antes de saber el resultado de su colaboración, Ari se lleva un gran susto por culpa de que la página de las ventas se había colapsado de tantas compras. Pero ni todo el éxito del mundo puede calmar la mente de esta joven, por lo que decide revelar todo lo que sabe a la policía. Previamente, ella había negado estar en el bar del hecho. Por cierto, Ari descubrió que su amiga solía usar su nombre para promocionar los negocios de otros amigos. Esto la enfada porque le hace recordar a las demás influencers. Además, el matrimonio discute por el pasado que todavía Jihyun recuerda, uno que la llevó a tener varias discusiones con Jonghyun. Por último, la anterior noche, Vivi Famous visitó a Ari, o eso es lo que ella piensa. A través de su amiga, ella descubre quién es la persona que llegó a su tienda. Resulta ser la influencer que se peleó con la sociedad Gavin, Wan Rola, y quien quiere hacer negocios con ella por su actual fama. Ya queda muy poco por descubrir de la historia de la mejor influencer que tuvo el país, ya que ahora solo vemos un sinfín de acciones que llevan a la muerte de otra persona. Todo esto debido a las acciones que toma Ari. Sin darse cuenta, puso en su contra a su más fiel seguidor, Vivi Famous, quien ahora decide colaborar con la sociedad Gavin, por lo que junto a Min-hye revelan muchas conversaciones que tuvo este seguidor con la flamante influencer So Ari. En realidad, todo lo que muestran
es falso, pero todos se lo creen, y las personas que decían adorar a Ari le dan la espalda, por lo que su negocio cae en un profundo pozo, del cual no se puede levantar, provocando que el tío de Ari decida quitarse la vida por ser él quien le pidió que firme el contrato con la influencer. Ya nada es igual, porque primero nuestra protagonista descubre que su amiga siempre fue Vivi Famous. Luego, el esposo de Jihyun decide atar cabos sueltos y amenaza a Min-hye para que mienta y arruine la carrera de Ari, ya que Min-hye junto a su esposo publican el rumor de lo que pasó en el bar. Por cierto, este hombre tiene una grave discusión con su esposa y si no fuese por Jonghyun, él estaba a punto de golpearla. Este muchacho aparece delante del abogado para plantearle pelea. Como él le prometió a su crush, la protegerá a toda costa. El hombre toma como amenaza la visita del muchacho, y esto solo sirve para dilatar el futuro del joven empresario, ya que el abogado Jin, velando por la integridad de todos, decide sacar del camino a Jonghyun y tiene pensado hacer lo mismo con Ari. Por cierto, Ari descubre que su amiga fue Vivi Famous, pero solo por un tiempo, hasta que ella comprendió que esto no era sano, por lo que la identidad de este seguidor sigue siendo un misterio. Luego de tantas desdichas, Ari toma una gran decisión, quitarse la vida, no sin antes confesarle a su crush que ella también estaba enamorada de él, pero no tenía el valor para decírselo. Sin Ari en el medio, las influencers festejan que ganaron, pero Min-hye comete un gran error, ignora a Vivi Famous, algo que no soporta a esta persona. Antes de continuar, debo mencionar que el matrimonio de Jihyun se rompe y ella decide continuar lo que su ex no pudo hacer, enfrentar a su esposo. Además, antes de que Ari se quite la vida, ella trató de frenarla, mencionándole que debía luchar porque Jonghyun dio hasta su vida para protegerla. Ahora la historia se traslada al tiempo actual de la transmisión y nos revela cómo le fue a todos los implicados en la vida de Ari. Primero, la prensa necesita saber qué tiene que decir el abogado Jin sobre todas las acusaciones. Luego se preguntan si realmente Ari está muerta. Luego de un arduo trabajo, el hacker que debía encontrar el origen de la transmisión de Ari logra dar con su paradero, y como él fue contactado por Jonghyun, el muchacho es el primero en llegar al lugar, descubriendo que la persona que estuvo revelando los secretos de todos, y en especial de Ari, es ni más ni menos que su amiga. La policía interroga a su amiga y a su hermano, pero ninguno de los dos puede decirle dónde está ella, ya que no lo saben. Sin poder lograr ganarse a la policía, el abogado Jin debe afrontar sus pecados, pero no es el único, ya que Chang-hee es llevada a la cárcel. Angela y su esposo se separan. Por su lado, Min-hye es descubierta como una falsificadora, por lo que se quiere deshacer de todo lo que tiene. Y esto la lleva a discutir con Yoran, o sea, su supuesta mejor amiga. Por cierto, el marido de esta influencer revela a la prensa que ha sido un simple peón del abogado Jin y afirma que un joven murió en el bar. Luego de que todo se descubra, Vivi Famous se vuelve el centro de las noticias, y como buen villano, la identidad de esta persona se nos revela al final. Resulta que siempre hubo una muchacha que estuvo cerca de la sociedad Gavin. Nadie la notó porque así ella la quiso, y cuando supo de la muerte de Ari, supuestamente se fue de viaje, pero en realidad pasó todo el tiempo encerrada. Esta mujer se llama Lee Eun-che, aunque quiere que le digan de otro nombre. Ella fue la que siempre estuvo detrás de todo, y cuando ella comenzaba a tener terror de que tal vez la descubran, Ari es la primera en aparecerse delante de ella para tener su batalla final, que termina con la muchacha tirándose de una ventana. No da una explicación certera del por qué hizo lo que hizo. Bueno, en realidad ella menciona que detestaba cómo malgastaban todo lo que la vida le ofrecía, y esto no le gustaba porque a ella, para ganar la mitad de lo que ellas ganaban, debía trabajar el doble. Ari se siente aliviada, pero no le gusta cómo resultó el encuentro, aunque más tarde Jihyun le comenta que la muchacha no ha sufrido severas heridas, por lo que tendrá tiempo para ser juzgada y condenada por todo el caos que provocó. Luego de encontrar a Vivi Famous, Jihyun ayuda a que su ex se encuentre con su crush y se digan lo mucho que se extrañaron. Al día siguiente, Ari y Jihyun se encuentran en el basural de Vivi Famous. La verdad, no sé cómo vivía esta muchacha con tanta basura. En fin, Jihyun, sabiendo que Ari ganó, le menciona que debería volver a las redes, pero nuestra protagonista ha tomado una decisión. No piensa hacerlo y sabe que sus verdaderos fans comprenderán su decisión,
y la historia cierra con un hombre llegando al basural de BB Famous y topándose con una notificación donde se muestra un video presentación de la historia de la influencer más grande que ha tenido la nación, o sea, Zoari. Y esto fue el resumen de Celebridad. Me gustó, no le tenía fe, el antagonista es lo más. Por ahí hay cierta confusión cuando pasan del presente al pasado, pero dentro de todo me ha gustado. La verdad, para ser un género que no me llama mucho la atención, me tuvo muy expectante. No sé qué les parecerá a ustedes, pero si yo tengo que ponerle un puntaje, creo que le pongo un 7,5. En fin, no olviden suscribirse, visitar mis otros canales, la pestaña comunidad y nos vemos en un próximo video.